Bienvenidos a un nuevo video. Hablaremos sobre el síndrome de Cornelia de Lange, SCDL, hecho por Tania Aurora Martínez Sánchez. ¿Qué es la mutación? Llamamos mutaciones a los cambios estables en la cadena de ADN que son capaces de ser heredados. Realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes u ocurren en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Las mutaciones que pueden dar lugar a pequeños cambios, grandes cambios, causando enfermedad, mutaciones patógenas o ser silentes. A la mutación que heredamos de nuestros padres se le llama mutación heredada, a la que se da en el individuo sin que haya un progenitor con la misma mutación, se le conoce como mutación de novo. Tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden darse en 3 niveles diferentes: molecular, génicas o puntuales. Son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes, es decir, a las bases o letras del ADN. Cromosómico. El cambio afecta a un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen, por tanto, a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, de lesión, se duplican, cambian de lugar dentro del cromosoma. Genómico. Afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos, poliploidía, o reduciéndolo a una sola serie, haploidía o monoploidía. O bien afecta el número de cromosomas individualmente por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Lange? El síndrome de Cornelia de Lange, o SCDL, es un trastorno del desarrollo hereditario con transmisión dominante que se caracteriza por un fenotipo facial distintivo, anomalías en extremidades superiores y retraso de crecimiento y psicomotor. El síndrome recibe el nombre de la pediatra holandesa Cornelia de Lange, que describió el trastorno por primera vez en 1933. Se estima que entre 1 de cada 10.000 y 1 de cada 30.000 individuos de la población tienen SCDL. El SCDL puede afectar a diversas partes del cuerpo y los pacientes con SCDL pueden mostrar rasgos físicos, cognitivos y de conducta. Los rasgos cognitivos son procesos cerebrales tales como la memoria y el pensamiento. Las características de comportamiento se refieren a ciertos comportamientos que los pacientes con SCDL es más probable que tengan. Estas características pueden variar considerablemente entre los afectados y van desde pequeñas diferencias con respecto a otros pacientes hasta diferencias muy evidentes. El SCDL clásico o típico puede ser reconocido fácilmente desde el nacimiento por un pediatra o un genetista clínico, un médico que diagnostica y atiende familias con enfermedades genéticas. Esto se debe a que los pacientes con SCDL suelen presentar rasgos faciales característicos, patrones de crecimiento alterados y malformaciones en extremidades. Estas características configuran el fenotipo SCDL clásico, cuyas características físicas, cognitivas y conductuales se asocian con el síndrome. Es importante señalar que si una persona es diagnosticada de SCDL, esto no significa que vaya a mostrar todas las características asociadas con el síndrome. Puede haber, por ejemplo, diferentes grados de afectación en la cara o en las extremidades. También es muy importante recordar que cada persona con SCDL es única y tendrá también características heredadas de su familia. El SCDL es un trastorno genético. Esto significa que está causado por un cambio en el material genético. ¿Qué causa el SCDL? Las causas genéticas del SCDL son complejas y la investigación para comprender por completo todas ellas sigue avanzando. El genoma de un ser humano no puede modificarse tras su concepción. El espectro SCDL se ha venido asociando con una mutación variante patogénica en el material
genético ADN. Generalmente el SCDL está causado por un cambio en uno de 7 genes. Los genes son instrucciones genéticas individuales incluidas en el ADN que nos hacen ser como somos. Los 7 genes asociados con el SCDL son NIPBL, SMC1A, SMC3, RAD21, HDAC8, ANKRD11 y BRD4. Una alteración en uno de estos genes afecta a lo que se conoce como complejo de coecinas. El complejo de coecinas tiene muchas funciones. Una de ellas es la regulación del proceso de división del óvulo fecundado a lo largo del desarrollo del embrión. Este proceso requiere que todo el ADN, material genético presente, produzca una segunda copia de sí mismo antes de dividirse. Se pueden producir alteraciones en el código genético mientras se copia el ADN. El complejo de coecinas también regula la expresión, estructura y organización del código genético de una persona. Las mutaciones en los genes pueden tener efectos leves o graves. Pueden existir mutaciones leves y puntuales que afectan a una sola letra del código genético, denominadas en inglés missense, o mutaciones con cambio de sentido, que solo modifican una parte del gen y este produce proteínas que pueden ser capaces de cumplir parte de su función, pero no la totalidad, o de funcionar de manera ligeramente diferente a lo normal. Las mutaciones graves, mutaciones de pérdida de función, suelen producir efectos más importantes como la falta total de la proteína, las deleciones de un gen mayores que las mutaciones. Pueden dar lugar a efectos similares o más graves que las mutaciones, con pérdida de función. Se ha identificado variantes específicas, mutaciones o deleciones en alrededor del 84% de pacientes con SCDL. Epidemiología. La prevalencia en la población general se estima entre 1 de 62.500 y 1 de 45.000. El gen NIPBL codifica un factor regulador del complejo de las coecinas y los genes SMC1A y SMC3 codifican las subunidades estructurales que constituyen su núcleo central. El complejo proteico de las coecinas tiene forma de anillo constituida por los componentes estructurales SMC1A y SMC3. Las glicina RAD21, RS8 y los antígenos estromales SA1, SA2, SA3. Con él interaccionan distintos factores reguladores como NIPBL, MAU2, PDS5 y ESCO2. Esta máquina proteica parece tener un papel fundamental en la cohesión cromosómica durante la replicación y reparación del ADN y en la segregación coordinada de las cromátidas hermanas. Si una alteración en el código genético afecta a uno de los 7 genes asociados con el espectro SCDL, el complejo de coecinas no funciona adecuadamente. Esto puede provocar una alteración en el desarrollo humano y se cree que es la causa básica del SCDL clásico y de los síndromes incluidos en el espectro SCDL. El SCDL y otros síndromes relacionados se denominan también coecinopatías. Esto se debe a que son causados por alteraciones en genes que producen proteínas del complejo de coecinas. Sin embargo, no todas las coecinopatías dan lugar al SCDL. Descripción clínica. Los hallazgos distintos faciales incluyen cejas curvadas y confluentes bien definidas, pestañas largas, narinas antevertidas, micrognatía y extremos de la boca hacia abajo con un labio superior fino. Tanto los problemas para alimentarse como el retraso del crecimiento se complican frecuentemente con el reflujo gastroesofágico. La progresión clínica conduce a un retraso psicomotor, dificultades en la adquisición del lenguaje y, a veces, a trastornos de comportamiento en el espectro autista. El riesgo de sordera debe ser evaluado y supervisado. Etiología. Se han identificado las mutaciones causantes en 3 genes implicados en la cohesión cromosómica,
complejo de la coenzima. El gen NIPBL está mutado en aproximadamente el 50% de los pacientes y es el principal gen causante del síndrome. Manejo y tratamiento. No hay cura para la enfermedad, pero es necesaria asistencia psicológica y educacional. El reflujo gastroesofágico, como ya había mencionado, requiere de un cuidado específico, a menudo gastrotomía e intervención antirreflujo de Nissen. Diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal puede sospecharse tras una ecografía prenatal que muestre retraso del crecimiento intrauterino y anomalías de las extremidades. Consejo genético. Casi todos los casos son esporádicos. Ocasionalmente ocurre transmisión familiar siguiendo un patrón autosómico dominante. ¿Por qué es importante la genética para el diagnóstico médico de diferentes enfermedades? Los avances en el estudio de los mecanismos de la genética en lo relacionado con las enfermedades permiten el desarrollo de pruebas de diagnóstico precoz, nuevos tratamientos o intervenciones para evitar la manifestación de la enfermedad o para minimizar su gravedad. Gracias por ver el video, espero haya sido de tu agrado.